amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Reinicia tu Economía con Fran Bautista. Fran, bienvenido, muy buenas. Buenas, Javi, ¿qué tal? Otro ratito delante del micrófono, el que intentamos, como siempre, Fran, aclarar ideas, aclarar conceptos que a veces se diluyen, se confunden entre ellos y lo que está en el fondo de este podcast, que es echar un cable a más de uno de los que nos escuchan, ¿no? Correcto. Porque lo decíamos al principio del podcast cuando empezamos a grabarlo, hace unos cuantos capítulos atrás. Nos sorprende día a día la cantidad de gente que puede tener en un momento determinado problemas económicos y que puede pasar por un bache que intentamos arreglar, ¿no? Bueno, es un ciclo. Es un ciclo más de la economía. Si a todo el mundo le fuera bien, pues otro gallo cantaría. Y no siempre es así porque la vida pasan cosas, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Entonces, cuando pasan, pues hay herramientas para poder solucionar esos baches. Y hoy toca hablar de vivienda, Fran, porque creo que es una pregunta recurrente, un miedo casi para algunos paralizante. Podríamos decir que hay un miedo paralizante cuando, bueno, hay gente que arrastra deudas, que tiene deudas con préstamos, con administraciones, en fin, hay una situación económica delicada. Pero cuando empieza a oír hablar de la ley de segunda oportunidad, le paraliza el miedo que puede tener con, si yo pongo en marcha este tipo de cosas, ¿qué pasa con mi casa, con mi vivienda, ¿no? Es un gran miedo que imagino que es una de las primeras consultas que te realizan, ¿no? Todos los que tienen vivienda lo primero que preguntan y hacen bien en preocuparse, claro, evidentemente, porque un concurso de acreedores al final, que es lo que se trata la ley de segunda oportunidad, deja de ser un proceso en su esencia de liquidación de activos, de los activos que están a nombre, pues bien de una empresa o bien de una persona, y una vivienda pues es un activo. Entonces, si te vas a la norma primigenia, pues en principio pues tú liquidas tu vivienda para pagar a todos los acreedores y empezar de cero, ¿no? Eso sería lo más básico, de lo más básico, claro, lo más básico. Entiendo lo que la gente podemos tener asimilado, ¿no? Correcto. Yo debo dinero, yo tengo... Ahora vamos a ir desgranando un poco las distintas situaciones, ¿no? Cómo tenemos la vivienda, si la tenemos pagada, si no la tenemos pagada y demás. Iremos desgranando un poquito las distintas situaciones, pero a modo de titular inicial, esa idea que podemos tener todos asimilada de yo tengo una vivienda, ¿me la van a quitar? No tiene por qué, en absoluto. Ahí entran muchos matices. Y el primer matiz no es concursal. El primer matiz es con el banco, la hipoteca. Normalmente el ejemplo siempre más habitual va a ser una vivienda con hipoteca, ¿vale? Vamos a centrarnos en ese caso, que es lo más habitual. Primero de todo, si tengo una hipoteca sobre mi vivienda y yo esa hipoteca no la llevo al día, no es culpa de la segunda oportunidad, no es que no voy a poder mantener esa vivienda nunca. Claro. Pero porque la segunda oportunidad no hace milagros, quiero decir, la hipoteca se tiene que llevar al día, sí o sí. Pues ahora vamos a ir a cada uno de esos aspectos, a cada una de esas situaciones, porque también es cierto que los profesionales, los que estáis ahí al pie del cañón, habláis mucho. Hay casi una fecha clave, año 2022, reforma de la ley concursal, ley 16-2022. ¿Qué cambió exactamente en ese reciente año 2022 en todo lo que vamos a hablar hoy? Pues se materializó en la norma algo que se venía haciendo por costumbre, pero que no estaba en la norma. Y es que hay situaciones en las que intentar liquidar una vivienda habitual en un concurso es absurdo, ¿vale? En un concurso, en un procedimiento de segunda oportunidad, cuando yo tengo una vivienda y tengo una hipoteca y esta va al día, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el acreedor que tiene la hipoteca, el banco que tiene la hipoteca, es un acreedor privilegiado especial, que se llama. Es decir, él va aparte del resto de los acreedores, él no reparte, él es el primero en cobrar. Si esa vivienda se liquidara, sería el único y primero en cobrar de esa liquidación. Entonces se genera una situación muy absurda, que es ¿para qué vamos a liquidar la vivienda de un deudor que está pagando religiosamente su hipoteca para que cobre el banco que ya está cobrando religiosamente su hipoteca? El banco no quiere casas, el banco quiere cobrar su préstamo con sus intereses. Claro, entonces, esa situación absurda, ¿de acuerdo? Pues los jueces poco a poco fueron interpretando la norma en el sentido en plan, oye, la casa la voy a dejar fuera de liquidación porque la hipoteca al día se está pagando y no es un valor de una... Porque claro, otra cosa es que la casa valga 1 millón de euros y la hipoteca valga 100.000. Evidentemente hay un valor venal muy grande, ¿no? Claro. Hablamos de circunstancias normales. Entonces, en el 2022 la norma lo que hizo fue trasladar eso al artículo 37, que es a los concursos sin masa. Hay distintas modalidades y una de ellas es que si tú tienes vivienda y tu vivienda tiene hipoteca y se lleva al día y el valor de la vivienda y el de la hipoteca son similares, se deja fuera de liquidación y no es como si no tuvieras bienes, por así decirlo. Vale, pero como aquí nos gusta dejar las cosas bien claritas y para que cualquiera que nos esté escuchando pues entienda cuál es su situación y qué puede implicar,
bueno, pues su vivienda en este conglomerado, vamos a ir a ponerlo todavía más claro. Es decir, vamos a ir supuesto a supuesto, situación a situación. ¿Qué pasa con nuestra vivienda? Si la mezclamos con la ley de segunda oportunidad. En el primer supuesto, como ya dejabas caer, Fran, llevo la hipoteca al día. Yo estoy pagando mi hipoteca, Sí. estoy cumpliendo con la hipoteca de mi vivienda, no la tengo pagada todavía. El valor de la vivienda en el mercado es igual o incluso menor a lo que me toca pagar todavía por Sí. delante. ¿Esto qué significa jurídicamente? ¿Y qué es eso, sobre todo, de esos del término concurso sin masa, que la gente puede encontrarse ahí? Si en tú esta situación, ¿qué pasa? Si tu vivienda tiene un valor y acreditas que tiene un valor igual o inferior a lo que te falta por pagar de hipoteca, 100% que la casa no se liquida en segunda oportunidad. Aquí es 100%. 100% No. porque lo dice la ley de una forma muy taxativa y lo dice el sentido común también, porque sería absurdo liquidar un bien cuya deuda es superior a su valor. O sea, O sea, no hay dinero para, no se va a sacar nada con la venta de ese activo. Claro, aquí es la primera... Ese es el más claro. La primera reflexión tranquilizadora. Sí. Si tienes la suerte de que tu hipoteca está al día y tu vivienda vale, pues bueno, 180.000, ¿no? Y demás, y te queda por pagar, en fin, que la cosa está clara en las cuentas, nunca se va a tocar. No se va a tocar, no se debe tocar bajo ningún concepto, porque lo dice la ley ya de una forma muy clara. Además, imagino, Frank, que como en todos casos habrá una jurisprudencia ya bastante asentada en este sentido. Y además no es controvertida en ese aspecto. Cuando en ese caso concreto no hay un juzgado que haya dicho que sí y otro que no. Ahí es bastante claro y se hizo con ese objeto además, porque además es que se generaban situaciones de perder el tiempo, de nombrar administrador para nada, que no iba a poder cobrar nada, no iba a cobrar ningún acreedor y sobrecargar un juzgado para nada y abrir todo un proceso concursal para nada. Es lo que se ha querido evitar con ese artículo, con el 37. Si la gente, Fran, se encuentra con ese término de por medio, ¿qué quiere decir? Si la gente lee, cuando se pone a investigar en Google, ¿no? Y la gente enseguida empieza a leer concurso sin masa, ¿de qué estamos hablando? Sin bienes. Yo puedo tener deudas y no tener bienes a mi nombre, pero también puede ser que sea con bienes no liquidables. Por ejemplo, una casa cuya hipoteca supera el valor de realización de la misma. Pero otro ejemplo también se considera sin bienes cuando tengo un coche de 20 años cuyo valor es de 2.000 euretes. O, eso es un ejemplo, pero la ley viene a decir cuando el valor de realización de los bienes supere el coste que se va a obtener de su venta. Quiero decir, cuando cueste más el collar que el perro, básicamente, ¿vale? O sea, hablando claro es eso, ¿vale? Cuando cuesta más el collar que el perro... Yo puedo tener muchos bienes, de hecho nos ha pasado que tenemos clientes porque tiene un trozo de terreno rústico en no sé dónde que vale 4 perras, que cuesta más localizarlo a veces que venderlo, un coche utilitario que te hace falta para trabajar y luego pues tu vivienda que la tienes al 50% con tu pareja con quien estás en separación de bienes, que eso es otro detalle. Claro, los bienes se pueden dividir entre dos, pero la deuda no. Entonces, si tú vas con el 50% del bien, va a ser siempre inferior a la carga hipotecaria que tiene. Ya. Pues en ese caso, donde tendríamos 2 terrenitos, un coche y una casa, fíjate, sería sin masa. Lo lógico es que fuera sin masa. No siempre es compartido esto por todos los juzgados. Es decir, según el juzgado donde te toque en España, habrá un criterio, habrá otro. Hay jueces que aunque tengas a tu nombre un martillo, te va a nombrar administrador concursal para que él verifique y luego él concluya sin masa, vale, pero te lo va a nombrar. Y hay otros que son más prácticos en el sentido, esto aquí, por mucho que parezca tal, aquí no hay nada. Si hay algún acreedor que entiende que esto vale mucho, que lo diga, que tiene su derecho. Para hacerlo, que cuando... Que hay un plazo de 15 días para decir, no, oye, que esta casa vale muchísimo, tal. Claro. Lo pueden decir. Sí, pero como dices tú, si estamos hablando de un trocito de parcela rústica, que dices, bueno, sé que el valor de esto son 1.000 euros, no vamos a mover Se ven, ficha. son cosas que se ven. Y para eso está el filtro que hacemos los abogados con los clientes también. Claro. Cuando viene decimos, oye, aquí esto sin masa no va a ser, que lo sepas, esto aquí te va a tocar hacer un plan de pagos. Pero bueno. Perfecto, bueno, pues seguimos hablando de vivienda, mezclándola con la ley de segunda oportunidad. Veíamos ese primer supuesto en el que en el 100% de los casos la casa no se toca. Vamos a ponernos en el segundo escenario, segunda situación en la que nos podemos encontrar. ¿Qué ocurre si la vivienda ya está totalmente pagada, no tiene hipoteca? O si su valor de mercado es muy superior a lo que queda de hipoteca. Es decir, que hay mucho margen, ¿no? Entonces, hablamos y mezclamos y metemos otra vez de nuevo el plan de pagos. Es decir, ¿en qué situación nos vemos si estamos en esa situación? Lo más prudente es pensar en un plan de pagos, obviamente. Porque cuando tú tienes ya un bien sin hipoteca o que tiene la hipoteca prácticamente pagada,
¿vale? Ya es un bien realizable, quiere decir, en el sentido de que ya el banco que te la hipoteca, si se vende ese bien, ya no vas a tener que pagarle casi nada y vas a tener la oportunidad de pagar al resto de acreedores, ¿vale? La ley busca eso también. Pero la ley también es consciente, el legislador ha sido consciente de que no es fácil liquidar la vivienda habitual de un deudor. No es muy difícil liquidar un bien de alguien que no quiere venderlo. Muy complicado, porque luego también juegan otros factores. Perdona, Fran, pero a lo mejor no lo hemos dejado demasiado claro. Estamos hablando desde el principio de la vivienda habitual. La vivienda habitual, por supuesto. En todos los términos que estamos hablando y situaciones, estamos hablando de la vivienda habitual del deudor. Hay muchos agentes jurídicos en el mundo concursal hoy en día que solamente se van a la cifra, a decir, no, es que esta casa vale tanto, la liquido. Y es que juegan otros factores. Es decir, porque cuando en esa vivienda, por ejemplo, viven dos personas de especial vulnerabilidad, a esas personas no las vas a echar de momento hasta el 2028 y eso se iba prorrogando desde 2012, o sea que eso en España hoy en día echar a una persona mayor no la echas de tu casa. Entonces ponte tú a subastar un bien donde sabes que hay una carga de una persona mayor que hasta que pues no fallezca no la vas a echar. Claro. Pues esos son factores que hay que tener en cuenta. O por ejemplo un matrimonio divorciado que ha dejado menores cuya vivienda habitual es esa, por un convenio regulador, establece que tienen que vivir hasta que vivan 24 años y está inscrito en el registro de propiedad. Eso es un usufructo que tienes que respetar. ¿Cómo liquidas tú una vivienda? Pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. No obstante, eso hay que ir al caso. Pero si lo normal, tú tienes una casa libre de cargas, la ley lo que nos ofrece es, precisamente porque ve que liquidar no es siempre la mejor opción, la vía del plan de pagos. Plan de pagos que es decirle, deudor, oye, tienes dos opciones, o vendes tu casa para que cobren los acreedores, o en vez de vender, haces un plan de pagos a 5 años para poder mantenerla de acuerdo a tus ingresos y a tus posibilidades económicas, ¿vale? Sí es cierto que la ley dice que un acreedor puede impugnarlo diciendo, oye, es que yo cobraría más de la liquidación que lo que me das en el plan. Es verdad que en la práctica eso no se está dando. De momento no se está dando. Y porque realmente no es viable. No puedes en 5 años meter 110.000 euros del valor de una vivienda. ¿Siempre son 5 años? Sí, es el tope. Son o 3 o 5. O 3 o 5. Si es un coche lo que quieres mantener en una casa, que podría ser también, son 3 años. Pero si metes la vivienda habitual de por medio, son 5. 5. ¿Vale? Entonces, pues tú vas a un plan de pagos donde cumplirás con todos los acreedores, aparte alícuota de lo que le corresponde a cada uno. Y en función de tus ingresos y acreditando, eso sí, hay que acreditar que estás haciendo un esfuerzo real por pagar. Normalmente se aprueban. A nosotros nunca nos han denegado ninguno. Porque ahí, pero no es una ciencia exacta tampoco. Sobre qué, quiero decir, ¿quién determina al final esa cantidad mensual? O en qué porcentaje de los ingresos nos podemos mover? Hay unos parámetros mínimos. Creo que es el 487, no recuerdo bien, creo que es el 487 el artículo, que establece que como mínimo, si tú cobras, por ejemplo, 2.000 euros al mes, ¿vale? Tú tienes un embargable más o menos de 300 euros. El embargable se calcula según el SMI, con un cálculo aritmético del doble, el 30% y demás. Bueno, pues si cobras más, pues tienes más embargable que ofrecer. Como mínimo tienes que ofrecer eso, 100%. Ajá. O sea, eso de primeras. Y siempre conviene ofrecer un poquito más. Siempre nosotros intentamos ofrecer un poco más para no quedarnos cortos. Porque normalmente los clientes que vienen con una situación así van con la idea del plan de pagos en la cabeza. O sea, claro, ya no viene nadie con pájaras mentales, decir, no, en mi casa van a hacer un milagro y no. Tú sabes que si tienes una casa libre de cargas que vale tanto y tienes una deuda de tanto, pues te va a tocar de alguna manera pagar plan de pagos o con acuerdo con cada uno, pero lo que es la exoneración completa como tal no la vas a tener. ¿Y la primera propuesta del plan de pagos la realiza el propio afectado? El deudor, sí, en un plazo, desde que tenemos el informe del administrador concursal, tenemos 10 días para presentarlo. Ajá. ¿Y se admite o no se admite? ¿O se negocia? Se suele admitir siempre. Es que como están muy en manos de los acreedores las impugnaciones de ese plan y los acreedores casi nunca se persona ninguno. Vale, pues yo creo que queda claro este segundo supuesto. Tenemos la casa pagada o nos queda por pagar muy poquito ahí no siempre conviene. Nosotros nos viene mucha gente, hacemos un filtro muy importante y dejamos muy claro, hay que estar muy a la situación del deudor. Ahí tiene que ir desesperado para ir al concurso. Yo, de hecho, el viernes pasado nos reunimos con un muchacho que tenía una casa de 45.000 euros prácticamente pagada y tiene una deuda de 45.000 con 2 acreedores nada más. Que los lleva al día. Lo que pasa es que le quedan ya 2.000 euros en la cuenta y dentro de 2 meses ya no va a poder pagar más. Ya. Pero él me dijo, Fran, yo si hablo con la directora me puede hacer una quita. Digo, pues inténtalo. O sea, intenta todo lo extrajudicial que puedas antes de venir a esto, ¿vale? Claro. Porque
Si no aquí, no es que vayamos a jugárnosla, pero ya esto es, no hay marcha atrás. Claro. Y entonces a él le recomendamos y lo va a negociar. Y seguramente cuando hable de segunda oportunidad del banco le diga, oye, pues venga, sí, vamos a arreglar esto de esta manera, que son 2 acreedores nada más. Yo creo que le interesa a todas las partes, ¿no? Y le interesa a todas las partes. Si no, a nosotros, para nosotros es un problema también, porque luego ese cliente cuando vengan 6 meses y tengamos que hacer un plan de pagos y haya que apretar y a ver qué amistad nos toca, pues son circunstancias en las que no siempre conviene la segunda oportunidad. Hay que ir cuando no te queda otra, que lo hemos dicho en algún podcast ya. Perfecto. Pues vamos a por el tercer supuesto. Ya vamos desgranando un poco las distintas realidades que un deudor puede tener con su vivienda habitual a la hora de enfrentarse a la ley de segunda oportunidad. Casi nos ponemos ahora en la peor situación, el peor escenario, que es cuando tenemos una hipoteca impagada. Es decir, que nuestra situación económica delicada nos ha llevado a una situación en la que hemos dejado de pagar la hipoteca X tiempo, durante tiempo, y aquí un poco pues la cosa cambia, ¿no, Fran? ¿Qué pasa cuando nosotros, entre las cosas que hemos dejado de pagar, está también la hipoteca de nuestra vivienda? Hay que cambiar el planteamiento inicial, eso es lo primero de todo, y dejar muy claro al cliente que la vivienda la va a perder. Hablo de que no lleva la hipoteca al día durante un año, tienes tu ejecución hipotecaria, además, o sea, no que debe 2-3 cuotas. Hablo de que esté vencida la hipoteca, ¿no? Ya no es cuestión de segunda oportunidad, plan de pago, liquidación, no, es que cuando tú ya no estás pagando un préstamo y te están ejecutando, tú ya estás en liquidación, ya te están liquidando por detrás. Entonces, te conviene ir a la segunda oportunidad, en primer lugar, para paralizar esa ejecución, que en ese caso la segunda oportunidad no viene muy bien para ponerlo todo en orden y paralizarlo. Nos mire muy bien también para que no se dé esa terrible situación que se ha dado tanto de coño, me han quitado la casa y encima me quedo con deuda. Bueno, pues claro, con la segunda oportunidad por lo menos no te vas a quedar con deuda, ¿vale? Sí, volará la casa, de acuerdo, pero con deuda no me quedo. Y tampoco vuela la casa de una manera intempestiva, que controlamos los tiempos, ¿vale? Y luego nos permite también llegar, alguna vez hemos llegado a acuerdos también, quiero decir, porque luego pues, los bancos siempre acaban cediendo los préstamos impagados a fondos, con el fondo es más fácil negociar muchas veces, pues viene un familiar y puede hacer una oferta por la vivienda, nos permite jugar, pero siempre con el partiendo de la base que la vivienda se pierde sin sueños, porque es que si no se lleva la hipoteca al día, el banco puede ejecutar en cualquier momento. Que lo paralizamos con el concurso y al banco, vale, pues ejecútamela en el concurso, pero yo soy el primero en cobrar, claro, y me la quedo, ¿vale? Entonces eso, si se parte de la premisa de que se va a perder, es cierto que luego hay muchas cosas que hacer, pero siempre partiendo de la premisa que se va a perder. Luego, en el peor de los casos, claro, por lo menos un alquiler social, ¿sabes? O algo. Partimos de la premisa que la vivienda se va a perder, la historia es cómo luego mitigar el impacto de esa decisión. Que se puede, que ahí la segunda oportunidad tiene muchas herramientas. ¿Cuándo, Fran, se va la balanza hacia un lado o hacia otro? Tú decías, aquí no estamos hablando de cuando uno deja de pagar 2 recibos de la hipoteca. No, claro. Cuando la situación no tiene vuelta atrás. Se ve cuando el cliente que viene no tiene ingresos, los ha perdido, los tenía antes, pero ya no los tiene y debe ya 6 meses y nos va a poner al día. Y es que él te lo dice. Nosotros decimos, ¿tú vas a poder poner al día esto? No. ¿Vas a poder recuperar lo que tienes atrás? Pues no, pues ya está. Solo hay un camino. Efectivamente. Bueno, pues yo creo que esas son las 3 situaciones. Sí, esa es la más básica. Los distintos panoramas que... Pero por quedarnos, Fran, antes de despedirnos con un mensaje final, arranco un poquito con la intención inicial de quedarnos con ese titular. Cuando hablamos de vivienda habitual y cuando hablamos de enfrentarnos o de ponernos en la situación en manos de la ley de la segunda oportunidad, la vivienda, salvo en este último caso... Sí, digamos que una respuesta oportuna no tiene por qué. No tiene por qué. La respuesta más correcta es: pierdo mi vivienda con la ley de segunda oportunidad, no tiene por qué. Y ya sabes que a mí me gusta mucho hacer porcentajes y trocitos. en vuestro caso, si tú en estos supuestos, me imagino que no será un tercio. ¿Cuál el número de gente que está en cada una de estas 3 situaciones que hemos hablado hoy? Bueno, pues... sin ningún bien a su nombre o con hipoteca superior al valor de la casa, que básicamente sea lo mismo, 30-40%, con vivienda al día que nos vaya un plan de pagos, pues otro 20 o 30, ¿vale? Y ya pues el resto, ¿cuánto me queda? ¿Un 10? Sí, te queda un 20. Un 20 más o menos. Un 20 más o menos de situaciones en plan, bueno, pues sabemos que vamos a perder la vivienda, pero vamos a ver qué acuerdos podemos o qué solución podemos encontrar aquí. Que la acabamos encontrando. A mí en 10 años no se me ha ido una vivienda que no se ha querido ir, ¿eh? También te lo digo. Que al final surgen siempre soluciones y situaciones, ¿eh?
Nada, me gustan esos porcentajes porque, vamos a ver, estamos redondeando mucho, pero nos podemos quedar con esa ilusión de decir, oye, si es que solo en el 20%, entre comillas, de los casos, pues se pierde la vivienda. También ayuda mucho que aquellos préstamos hipotecarios que se concedieron en los 2000 y todo aquello, que son los que al final se fueron tan impagados con la crisis y demás, todo eso ya no se da apenas. Claro. Es decir, ahora mismo los préstamos hipotecarios es un producto mucho más seguro que el que se dio antaño. Uh-huh. Y es difícil encontrar a gente que hoy en día impague su hipoteca. Es más complicado. Muy bien. Bueno, Fran, pues muchas gracias por este ratito. Nada, yo creo que hemos aclarado en la medida de lo posible todos estos conceptos y creo que todos aquellos que se acercan hasta Bautista asociados con esa losa a sus espaldas, decir, madre mía, ¿qué pasa con mi vivienda? ¿Qué pasa con mi vivienda? Es normal, es habitual. Bueno, pues como siempre, consultar a profesionales, dejarse llevar por ellos y como acabamos de ver y acabamos de comprobar en estos minutos, podemos salir bien parados. Sí, correcto. Bueno, Fran, hasta la próxima. Igualmente. Saludos, hasta luego.